Hola, buenas. Sean muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de la asignatura taller del segundo año del Centro de Capacitación Técnica número 7 del Bolsón. Lo que vamos a hacer para comenzar es un rápido y breve repaso por las cuestiones más básicas de lo que vamos a trabajar este año, que son las instalaciones industriales o trifásicas. Como bien lo han estudiado en el primer año, la tensión alterna que llega a los hogares, a los domicilios, se llama monofásica. Sin embargo, esta tensión monofásica que llega a los hogares, a los domicilios, no llega a cubrir, en caso de mayor necesidad de potencia, esos requerimientos. En estos casos se utiliza lo que se llama la tensión alterna. La tensión alterna se genera en máquinas eléctricas llamadas alternadores, que consisten básicamente y prácticamente en un imán que gira frente a un conjunto de bobinados en los que, por efecto de la ley de Faraday, que esta ley obviamente en el caso de ser necesario la podemos recapitular, y obviamente si hay alguna duda, alguna pregunta, simplemente lo tienen que comunicar, se induce a una tensión. Como para terminar de entender o darle una forma eléctrica a este tipo de tensión, podemos pensar o entender que la tensión trifásica es producida por estos tres generadores interconectados y un punto en común. Cada generador tiene una salida denominada fase y se puede identificar a cada una de ellas en cualquier parte del mundo como R, S o T, que son las letras que recibe cada una de estas fases, y un punto en común, que se denomina neutro. De esta manera ya nos empezamos a meter en lo que sería de las primeras normas que debemos tener en cuenta, o una de las reglamentaciones más importantes en el caso de comenzar a trabajar con lo que sería el sistema trifásico, que nos dice que la norma IRAM 2183 establece un color para cada una de estas fases en cualquier sistema trifásico. La fase R se le asigna el color marrón, la fase S se le asigna el color negro, la fase T el color rojo y el neutro se le utiliza o se le denomina el color celeste. Mientras que el conductor de protección o de tierra, normalmente llamado tierra, tiene un color verde y amarillo. El cable tiene ese color con la línea que lo va diferenciando muy pero muy claramente, como para aplicar una memotecnia muy pero muy útil a la hora de trabajar y de empezar a manejarlo como algo muchísimo más común, es la memotecnia Manero, que hace referencia justamente a los colores utilizados normalmente por cada una de las fases. Marrón, negro y ro sería rojo. Manero. Es una muy pero muy buena memotécnica que nos va a permitir utilizar y aplicar, por lo menos al principio, hasta que podamos agarrar la práctica en esto de una manera mucho más fácil y aplicable. En todo sistema trifásico aparecen dos valores de tensión diferentes que en el caso de tener un multímetro lo podemos medir muy pero muy claramente, que son la tensión de línea y la tensión de fase. La tensión de fase vendría a ser la medida entre cualquier fase y el neutro. Y la tensión de línea podría ser la tensión medida entre dos fases cualquiera. Por ejemplo, una tensión de fase sería la que podemos medir entre la fase R y el neutro, la fase S y el neutro, la fase T y el neutro. Y la tensión de línea podría ser las medidas que podemos hacer entre R y S, R y T, S y R, S y T, o T y S, T y R. Las empresas que distribuyen energía eléctrica obviamente lo hacen utilizando un sistema trifásico porque es mucho más eficiente que un sistema monofásico para hacer una gran conducción de energía en largas distancias. Obviamente que en el caso de una vivienda, lo que sería la bajada o la cometida de la red se hace empleando solo una de estas fases, de cualquiera de las tres del trifásico, y el neutro. Entonces, obviamente que nosotros en una instalación domiciliaria vamos a tener una tensión que sería la de fase, que es de 220 voltios. Como para ir terminando esta primera parte de lo que serían las conexiones trifásicas, vamos a nombrar algunas de las cuestiones por las cuales uno podría elegir entre una conexión trifásica y no
o hacer uso de una conexión monofásica. La primera y principal obviamente sería por una cuestión de demanda de energía. Cuando tenemos un gran volumen de corriente, vamos a tener que elegir indefectiblemente una conexión trifásica, por ejemplo, en las instalaciones industriales o en grandes empresas en donde las máquinas tengan este tipo de consumo muy elevado. La segunda podría ser si el domicilio se encuentra a una gran distancia del punto de conexión de la red eléctrica, lo que normalmente pasa en, obviamente, áreas rurales alejadas del casco urbano. Y lo que podría ser un tercer uso, que está muy de la mano con el primer punto, sería si por una cuestión de actividad diversa o actividad muy específica, tenemos aparatos o máquinas que demanden una gran cantidad de energía. Como para tener en cuenta, un sistema monofásico podría llegar a alimentar por su caudal de energía un motor hasta 5 HP. Más allá de ese consumo, más allá de esa energía, se recomienda obviamente empezar a utilizar lo que sería un sistema de energía o de corriente trifásico alterno. Como para ir cerrando esta primera clase, vamos a recordar lo que sería una instalación industrial o trifásica en su bajada o la cometida en un local, industria o comercio, comenzando por lo que sería la llave térmica tetrapolar, su correspondiente disyuntor o interruptor diferencial y obviamente sus correspondientes circuitos por línea. Así como en una instalación domiciliaria, cada línea va a tener un uso específico. En la instalación industrial vamos a hacer exactamente lo mismo. Las líneas se utilizan para iluminación, las tomas, y debemos saber qué carga vamos a distribuir dentro de cada una de ellas para justamente no desbalancear nuestro sistema en cuanto al consumo. La otra línea se va a destinar para el uso de maquinaria y una línea aparte que sería la trifásica propiamente dicha. Cada una de ellas va obviamente con su propio disyuntor. Espero que estos temas que hemos visto en esta primera clase sean útiles y obviamente sean disparadores de dudas, consultas, preguntas, como para tomarlos como base y de aquí en más empezar a ahondar en cada tema específico o continuar en el temario del año. Imagino que algunas cosas las tendrán frescas, otras quizá no tanto, y bueno, en el caso nuestro, lo que vamos a intentar hacer es poder tener este conocimiento disponible a mano para en el caso de poder regresar al taller, empezar a aplicarlo directamente sobre las máquinas, los teclados, los cables, los tableros y demás. Así que vamos a dar por finalizada la clase en este punto y quedaremos para el encuentro donde podamos compartir justamente las dudas, preguntas, conjeturas y demás que cada uno pueda hacer de este temario que vimos hoy. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando a las 8 para recapitular sobre esta clase.